Yo tengo 70 años de vivir aquí en Naucalpan. Aquí nací en el pueblo Santa María Nativitas, ubicado casi a escasos metros del Palacio Municipal. He visto la transformación de los lugares de Naucalpan y eso me permite ser un aval para platicarles lo que he abrevado en estos 70 años, desde que tuve razón para reflexionar, para gustar de los espacios, que fue desde muy pequeño, desde que me subía a los árboles fresno a buscar las ramas que tenían forma de horqueta para hacer mis resorteras y tirarle a las coconitas de Chegaray, de esta parte, de una parte de acá de Satélite, o cuando no, de plano me iba al tiradero de la Huizotla. Estamos hablando de los años 60. Pero vamos a hablar un poquito del origen de esta zona de Ciudad Satélite. Quiero también, con toda humildad y con todo respeto a la gente, que decirles que no tengo ningún título académico, la verdad. La verdad, soy un hombre autodidacta que me ha gustado leer sobre todo el desarrollo de Naucalpan. Pero eso no quiere decir que tengan un gran valor aquellos profesionistas que han incursionado en saber el origen y la historia de los pueblos. Este lugar de Ciudad Satélite tiene un origen ancestral, de donde se desprende la tenencia de la tierra de Hacienda del Cristo. ¿Alguien ubica Hacienda del Cristo, verdad? Hacienda del Cristo está ubicado en la vía Gustavo Vaz, pegado casi a la Florida, o ampliación La Florida, frente al Vaso de Cristo. El Vaso de Cristo, el vaso regulador de agua, si lo conocen, está en vía Gustavo Vaz. Enfrente estaba estaba la hacienda, el casco de la hacienda ahí estuvo. Esta hacienda se pierde el origen de su tenencia de la tierra. Solo sé que perteneció primero a la Santa Inquisición, al Santo Oficio. Esta Hacienda del Cristo abarcaba toda esta zona. Generalmente llegaba y colindaba hasta Gilotzingo y hasta la hacienda de Santa Mónica aquí en Atzapán. Es decir, todo este corredor que estamos viendo desde de este circuito poniente hasta el Boulevard Misiones, que es la colindancia sur, y la colindancia norte, hasta colindar con el pueblo cercano aquí de Santa Cruz del Monte. Se ubica en Santa Cruz del Monte, ¿verdad? Está aquí de este lado. Y otro pueblo llamado Santa María Xocoyohualco. En esta parte se desarrolla toda la urbanización que se avecinaría a mediados de los 50 del siglo pasado. Pero quiero ahondar todavía un poquito más en la cuestión del origen de la tenencia de la tierra. Fíjense que una gran parte del oriente de Ciudad Satélite pertenecía a Santa María Xocoyohualco. Otra parte pertenecía al ejido de aquí que les acabo de mencionar. Cuando se fragmenta por la cuestión del reparto agrario, por la cuestión de la revolución, las haciendas se empiezan a fragmentar y los pueblos también, Y es cuando los hacendados dicen, pues antes de que me perjudiquen, pues voy a vender las tierras, y se compran ranchos. Y también el origen de Satélite parte del rancho Los Pirules, propiedad de don Miguel Alemán, expresidente de la República.
Ellos tenían visión para decir, pues, visión y sobre todo también conocimiento de los grandes proyectos que se avecinaban, porque se avecinaba precisamente la inserción de un eje central, que lo tenemos nosotros aquí, un eje central en el país, es decir, fíjense la importancia de ciudad satélite. El eje central lo tenemos aquí a un ladito. La autopista Manuel Ávila Camacho, conocida en los 60 como la supercarretera o la autopista México-Querétaro. Este eje central de todo el país tuvo que comunicar incluso hasta los estados del norte, porque se insertó esta carretera hasta Coahuila, hasta una parte de Monterrey. Incluso este eje central, como ven, concluyó cerca de la frontera ya de México con Estados Unidos. Esos grandes proyectos fueron conocidos por ellos y bueno, por los presidentes. Dice, bueno, aquí se va a tener una plusvalía los terrenos y a comprar. Y es cuando se desprenden de la hacienda de Santo Cristo. ¿Qué es lo que se empieza a perder con la urbanización? Espacios históricos, espacios que viven en la memoria de mucha gente que tiene, pues ya pasados de los 65 y más, por decirlo así. ¿Qué es lo que se pierde? Aquí se pierden dos caminos ancestrales. Ubiquémonos imaginariamente las torres de Ciudad Satélite. Las torres de Ciudad Satélite, ya como ustedes saben, bueno, pues no voy a abundar mucho en ello, porque pues ya sabemos que fue un proyecto de Mario Pani. Mario Pani invita al arquitecto Luis Barragán, y Luis Barragán invita a Matías Geritz, un escultor y dos arquitectos. Y le dan un sentido a esto simbólico, porque tiene un sentido simbólico las torres satélite. Pero estamos hablando de los caminos ancestrales que vino a perjudicar la urbanización. En 1961 había un camino que comunicaba a la Hacienda de Cristo y anteriormente comunicaba a Tenayuca, Azcapotzalco y Tacuba. Ese camino ancestral, en 1961, gobierno del Estado de México lo desafectó como servicio. Era una vereda, más bien era un camino de herradura, es decir, incluso todavía por allí se ve una imagen de un señor de Tepatlasco con sus mulitas cargando las tiras de madera y a veces algunos polines, y ahí cruza las torres de satélite hacia ese camino viejo que sus antiguos ancestros habían recorrido. ¿De dónde comunicaba? ¿Hasta dónde comunicaba? Hasta Valladolid. Antiguamente así estaba dividido el territorio, pero ahora es Michoacán. Fíjense cómo ese camino llegaba y recorría todos los pequeños productores, los campesinos de aquel entonces, en ese camino de herradura que bajaba por el Camino Real de San Mateo y cruzaba por el Boulevard Santa Cruz, ahora se llama, que está frente a Naucali, y cruzaba las torres de satélite, el camino por Paseo Primavera hasta cruzar ahora la vía Gustavo Vaz e insertarse a otro camino viejísimo, el camino de Carretas, hoy Calzada de las Armas, un camino muy antiguo. Fíjense cómo vamos teniendo nosotros una memoria que recuperar y apreciar a Naucalpan. Se ha perdido porque lo han dejado perder la grandiosidad de Naucalpan. Afortunadamente hoy tenemos una administración que se empieza a preocupar por rememorar
¿Se han aburrido? Le paro, continúo un poquito más. Bueno, este camino ancestral, ustedes ven una arboleda en lo que es ahora Calzada San Agustín, pasando la vía Gustavo Vaz, donde está la gasolinera, la que baja por la Florida. Aún conservamos una arboleda, no sé si sea de fresnos o no, porque allí había ranchos, Rancho El Cuquío, Rancho El Cristo, y se fueron transformando a partir de los 60, porque llega toda la avalancha para no injertar, es la palabra, para que se asienten los fraccionamientos, los primeros fraccionamientos residenciales en Naucalpan. Pero ojo, otro dato muy importante que debemos de tener en cuenta los naucalpenses. En ese camino que les platico yo, en 1966, ¿saben qué es lo que pasó? En un día de septiembre de ese año, los trabajadores estaban haciendo el sistema de alcantarillado, porque iban a hacer la avenida Bulevares. Y de repente los artesanos de la construcción, es decir, nuestros amigos de la cuchara, los amigos del asadón, del pico y la pala, se topan con vestigios antiguos, cerámica, platos, y encuentran una escalinata donde hay un resto óseo de una cabeza. Le paran. Este camino es el que ya les platiqué que llevaba ya, y eso fue en el 61, la desafectación. En 1966, al otro día de que encuentran estos vestigios, mandan traer una arqueóloga. Esa arqueóloga se llamaba Evelyn Childs Rattray, que era una gringa, era estadounidense, y llega aquí y empieza a hacer las excavaciones, y paran momentáneamente la obra, y empieza ella con sus métodos de los arqueólogos, y encuentra más escalinatas y unas alfardas. Las alfardas son como unos pequeños muros levantados que sostienen los escalones, y encuentra 3 osamentas, un baño de temazcal y varios salones cerca de Naucalpan. ¿Alguien sabía de esto? Bueno, entonces continúo. Encuentran este basamento, pero los grandes intereses económicos dominan los intereses culturales, dominan el patrimonio cultural de Naucalpan, y les valió un soberano cacahuate, y tapan con la avenida este vestigio que debe de estar enterrado por ahí. Y fíjense que nuestros antiguos naucalpenses, principalmente la gente de Santa Cruz, Acatlán y Santa Cruz del Monte, ellos sabían, porque en el siglo XVIII, en esta zona cercana a las torres de satélite entre Bulevares y Ciudad Satélite, había un pueblo que se llamaba Pueblo Perdido. Nadie supo dónde estaba el pueblo perdido, nada más la imaginación, y en ese tramo encuentran este vestigio. Y este vestigio, ¿saben qué era? Un vestigio teotihuacano. ¿Cómo un vestigio teotihuacano en Naucalpan? Pues claro que sí tiene sentido, porque estamos rumbo a unos lugares de Azcapotzalco, San Miguel Amantla, donde había vestigios teotihuacanos, es decir, de las primeras migraciones toltecas, chichimecas, y también de las primeras migraciones de Teotihuacán, que vinieron a asentarse al Valle de Mijo. Esa es una historia más larga. Pero fíjense cómo perdimos ese patrimonio cultural. Allí se encuentra oculto. ¿Y qué es lo que pasa? Otro camino antiguo, muy importante para la cuestión económica en la época colonial, acá atrás.
Este camino de circuito ingenieros que se inserta hacia Avenida Jardines de Satélite, creo que se llama. Este era un camino muy viejo. Aquí adelante está el Hospital San José, donde cruza la López Mateos, lo ubicamos. Más adelante va a insertar con la presa Madín y va a insertar con otro poblado que es Atizapán de Zaragoza. Es decir, era un camino ancestral aquí atrás, es decir, una vereda antigua. Los grandes urbanistas se tienen que montar sobre esas trazas. Como ven, esta traza no tiene el diseño arquitectónico de los circuitos, porque es una traza horizontal. Este camino llegaba a Santa Mónica y desembocaba al pueblo de Santa Cruz Xocoyohualco. Lo que es Santa Cruz Xocoyohualco y el que les acabo de hablar, ¿cómo se llaman de aquí? Recuérdenme. Santa Cruz del Monte. Qué bueno, sí me están escuchando. Claro. Estos dos, fíjense, no pertenecían uno a Tlalnepantla ni a Naucalpan. ¿Saben a dónde pertenecían? A Azcapotzalco. Este lugar de acá pertenecía a Azcapotzalco, y este lugar de Santa Cruz acá, de Santa María Xocoyohualco, pertenece actualmente a Tlalnepantla, pero era parte de Azcapotzalco, es decir, tenía un camino significativo de desarrollo económico por las haciendas, que eran unidades económicas, es decir, lo que abastecía tanto de fuerza humana de trabajo, porque allí trabajaban los gañanes, es decir, pues la gente humilde de nuestros barrios, de Naucalpan, de nuestros pueblos de Naucalpan, allí vivían. Gente de Chimalpa bajaba a trabajar aquí a la Hacienda del Cristo, y otra cerca de Hacienda Echegaray, pero esa ya no nos vamos a referir en este momento, porque no tiene sentido en ello. Llegaba a la Hacienda de Santa Mónica, pero ¿saben qué pasaba también? Porque así, ahorita lo vemos, pues está lleno de casas residenciales, pero era una parte, un corredor que se insertaba a otro viejo camino que bajaba a Puente de Vigas. Puente de Vigas, adelante, abajo era un centro, como una especie de receptoría, es decir, vas a circular, me vas a pagar una alcabala. Tu mulita lleva carbón, le vas a entrar con tu mochada. Tu mulita lleva vigas, lleva cereales, lleva productos X, éntrale. Es decir, era un centro de acopio de ingresos de los gobernantes. Pero también bajaban en la Hacienda del Cristo todos los arrieros, que había un mesón, es decir, ya había un movimiento económico. 2 minutos, perfecto. Había un movimiento económico de gran envergadura que se retoma en los 60s en la creación de donde estamos viendo esta tienda de servicio, no sé cómo podamos llamar, donde está Sears, aquí abajo. Pero eso va a ser otra historia. Gracias por escucharme, y recuerden ustedes que debemos de sentir, quienes hemos hecho hogar aquí en Naucalpan de años, debemos de sentir el arraigo y pertenecer a Naucalpan, porque él nos pertenece y nosotros pertenecemos a Naucalpan. Gracias por escucharme. Quizás otra vez haya oportunidad de reanudar esta plática. Tlacuilo Mesa, y oriundo de aquí de Naucalpan, y orgullosamente naucalpense.